Estoy en este momento sentada en mi cama, cambié el spot para grabar. Estoy en la cama con un montón de almohadas y cojines detrás para grabar este episodio y a mi lado izquierdo tengo un ramo hermoso de tulipanes rojos que me compré para sentirme inspirada. En este episodio que pretendo grabar y no editar, voy a hablarte sobre mí. Hoy salí de una sesión de mentoring con una persona que me está ayudando a potenciar mi podcast, o mejor dicho, me está guiando y me está enseñando a hacer un podcast. Para tratar de ponerle orden a mis ideas, porque tengo muchísima información como acumulada y tal vez no lo estoy haciendo de una manera organizada. Y ella en la sesión de hoy me sugirió que hable sobre mí, para que quien me escucha pues pueda saber quién está detrás del micrófono. Entonces dije, lo voy a grabar ya, no voy a hacer guión, porque ¿qué guión puedo hacer sobre mi vida? ¿Quién mejor que yo puede contar sobre mi vida? Si hay algo que improvisadamente puedes narrar, es tu vida. Y si no sabemos hacerlo es porque estamos tratando de ocultar algo o maquillar algo, creo. Entonces hoy voy a fluir y no te voy a contar mi vida desde un esquema cronológico habitual como página de Wikipedia, sino que te voy a contar un poco desde mi mundo interno. Mi intención es que te sumerjas dentro de mi mente y mi psique para que entiendas un poquito quién soy, mi visión sobre el mundo y por qué estoy creando este podcast, por qué abrí este espacio, por qué estoy hoy sentada lanzando palabras y dedicando tiempo de mi vida a hacer esto que estoy haciendo hoy. Bueno, como te dije en el primer episodio, mi nombre es María Gonzalo y tengo 39 años. Ese es el único dato específico que quiero que sepas sobre mí. Desde ahí quiero que te imagines a una niña de unos 5 o 6 años que se siente como un pez, pero que no está en el agua. Yo era una niña que no se sentía niña. No comprendía mucho el comportamiento de los seres humanos. Veía a mi alrededor y los niños me parecían muy extrovertidos, muy expresivos, muy inquietos, muy escandalosos. No entendía por qué yo no me parecía a ellos. Siempre pensé que era una niña que no encajaba, que el mundo afuera iba demasiado rápido y dentro de mí las cosas iban muy lentas y muy profundo. Recuerdo estar en 6º grado y que una de las profesoras citó a mi mamá al colegio para decirle que yo me abstraía demasiado en las clases. Yo estaba sentada, el pupitre donde yo me sentaba, mi puesto, porque no sé cómo habrá sido tu vida escolar, pero yo tenía un puesto asignado, creo que nos asignaban por orden alfabético, me parece, ¿no? De apellido. Y mi pupitre daba hacia una ventana inmensa, yo estaba sentada al lado de la ventana. Entonces, de mi lado derecho que estaba la ventana, yo podía ver el patio del colegio, podía ver el cielo, las nubes, los árboles, las casas que estaban, porque yo estaba como en una 3ª planta. Entonces podía ver como que tenía un paisaje a mi derecha. Y a mi izquierda tenía el salón de clases. Y tenía el pizarrón y la profesora y la rigidez de un salón de clases que me parece la cosa más aburrida del mundo. Y evidentemente yo solo escuchaba algo así como y del otro lado a mi derecha veía el cielo y las nubes y los pajaritos y la señora de servicio limpiando el patio y cosas pasando a mi derecha. Y evidentemente no quería entrar no quería atender a lo que la profesora estaba diciendo. Mi mente no podía mantenerse atenta a esos datos que me estaban dando, que se sentían poco interesantes para mí. Mi mente estaba en un lugar imaginario que seguramente era mucho más interesante que lo que se estaba diciendo en ese momento en el salón de clases. Me costó mucho tiempo entender que mi configuración no está errada, que no tengo nada de malo,
que no hay nada malo en mí, sino que funciono de una manera distinta. Siento que el sistema educativo sigue teniendo muchas fallas, que si pudiéramos detectar nuestras potencialidades, nuestras habilidades y esas cosas por las cuales somos maravillosos y las expandimos, realmente hubiesen más personas haciendo grandes cosas en el mundo. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa con el sistema educativo y eso no es materia de este podcast, porque si no Verónica, que es mi mentora, me va a decir te fuiste por las ramas. El tema es que mi vida de la niñez transcurrió más o menos así y cuando llegué a quinto año, más o menos, me di cuenta de algo. Había una materia en especial que hacía que yo sintiera emoción por ir a clases, que me hacía vibrar y era literatura. Y esa materia me gustaba porque yo sentía que era la única materia a través de la cual se podía expresar la intensidad de ser humano. Cómo nosotros podemos poner en palabras esa cosa tan rara, intensa, compleja e inexplicable que es ser humano. Y al mismo tiempo me parecía fascinante la riqueza del vocabulario y me parecía fascinante y me sigue pareciendo fascinante cómo a través de los libros podemos vivir muchas vidas. Entonces la literatura o la materia de literatura fue la única materia en la que yo me sentía plenamente yo. Recuerdo un día específico en cuarto año, justamente con literatura, que mi profesora Eneida nos puso como tarea hacer un ensayo. Era de la situación política de Venezuela el ensayo. Y dije, bueno, no me importa la política, pero creo que se me da eso de escribir, me voy a sentar a escribir. Recuerdo mi computadora de estas viejas cuadradas que tenían como una caja inmensa, las primeras computadoras que salieron. Me senté en el teclado y entré como en una especie de túnel del tiempo. Si hay algo que pueda definir lo que yo sentía en ese momento, fue como realmente eso que dicen como que si el tiempo se detiene. Yo no les puedo explicar, la sangre me hervía, el corazón me latía fuerte, empecé a sudar como quien está viviendo toda su vida en un instante. Lo digo y me siento emocionada y es probablemente lo que siento cada vez que escribo. Se me venían las palabras y los pensamientos con una velocidad tan fuerte, tan rápida, que los dedos no me daban. No podía mover los dedos con la suficiente rapidez para atajar las palabras que salían de mi cabeza. Al mismo tiempo, tenía que hablar en voz alta, precisamente para repetir lo que estaba pensando y que me diera tiempo de escribir, porque sentía que si no hacía eso, algo se me iba a escapar y se iba a quedar en el éter, flotando, y no lo iba a recordar. Luego de que yo experimenté eso, me quedé como con una sensación post-adrenalina, como cuando terminas de vivir un concierto de tu artista favorito que quedas como en shock, como no entiendo lo que acabo de vivir, no entiendo lo que acaba de pasar, pero quiero más de esto y la vida debe ser increíble solo por vivir este tipo de experiencias. Entregué mi ensayo, saqué la máxima nota y mi ensayo fue expuesto en la cartelera del colegio. Y luego de ese evento yo me decía a mí misma, quiero vivir más de lo mismo. Quiero estudiar una carrera en la que yo pueda volver a sentir esta intensidad que sentí mientras escribía el ensayo. Miraba hacia atrás en todo lo que fue mi trayectoria escolar y recordaba que los únicos momentos donde me había sentido plenamente yo o donde había tenido más o menos esa misma noción de fluir, de estar en estado de flow mientras hacía algo, no solamente era cuando escribía, sino también cuando hablaba, cuando me tocaba exponer, cuando me tocaba hacer una obra de teatro, todo lo que estuviera relacionado con la expresión. Así que dije, bueno, la única carrera que se le parece es comunicación social. Estaba casi decidida a estudiar comunicación social. Hasta 3 meses antes de graduarme del colegio. 3 meses antes de graduarme del colegio, mi papá
falleció de cáncer y mi mamá quedó viuda. Y ante esta situación me quedé con una sensación de tengo que sostener de alguna manera a mi mamá. No puedo estudiar una carrera que no me vaya a dar dinero. No puedo estudiar una carrera solo por hacerme feliz a mí misma. Y recuerdo una tarde de conversación con mi mamá y con mi vecina. Mi vecina era abogada, muy buena abogada. Y mi vecina me pregunta, ¿qué vas a estudiar? Y yo le digo que estaba pensando en estudiar comunicación social. Y ella me dice, no estudies comunicación social porque te vas a morir de hambre. Y en ese momento en el que estaba Venezuela, donde la información era muy censurada, los medios de comunicación estaban siendo muy censurados, me hizo sentido lo que ella me estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué quieres estudiar comunicación social? Y yo le dije, yo quiero estudiar comunicación social porque me gusta escribir y me gusta hablar. Y ella me dijo, bueno, estudia Derecho. Con Derecho puedes escribir y hablar. Pero lo que no puedes hacer siendo comunicadora social es entrar en un juicio y firmar un documento y cobrar por eso. Me quedé callada y dije, tiene sentido lo que ella me está diciendo, tiene razón, voy a intentar entonces estudiar Derecho porque probablemente pueda hacerme feliz a mí misma y al mismo tiempo poder ayudar a mi mamá de alguna manera. Entré a estudiar Derecho y la verdad no me puedo quejar, fue una carrera que me dio muchas cosas. Una carrera hermosa donde conecté con gente maravillosa y que tiene los recuerdos más hermosos de mi vida. Pero indiscutiblemente no pude volver a sentir lo que sentía aquel momento frente a mi computadora vieja redactando el ensayo sobre la situación política de Venezuela. Y me quedé con esa sensación de que tal vez hacer lo que nos gusta es una utopía, de que tal vez es un sueño, de que tal vez tenía que bajarle el volumen a mi intensidad, ser un poco más mundana, más material, más normal, más rutinaria, más predecible. Los años transcurrieron, pero cuando tú tienes algo que toca, que pulsa fuerte dentro de ti, que está impreso en tu alma y en tu corazón, ese algo no te va a dejar en paz hasta el día en el que te vayas de este mundo. Y depende de ti si lo atiendes o no, si le haces caso y lo escuchas. Ese deseo nunca se fue de mí. Siempre estuvo dentro, siempre me preguntaba si en otra vida yo podía hacer mis sueños realidad, si en otra vida yo me encontraba detrás de un micrófono, si en otra vida podía escribir de todo lo que pensaba y sentía, si en otro lugar del mundo yo podía ser alguien diferente y simplemente expresar todo lo que tenía dentro. Y lo más parecido a sentirme libre fue intentar emprender. Lo más parecido a sentirme un poco más yo fue decidir dejar mi carrera de Derecho e iniciar un emprendimiento digital como lo tuve en imagen personal. Pero a pesar de ello, seguía sintiendo dentro de mí esa cosita que me llamaba, esa inquietud que seguía tocando cada vez más y más fuerte y que me decía, no es en otra vida, María, es en esta en la que te toca perseguir tus sueños, es en esta y tiene que ser en esta en la que debes hacerte feliz. Y aquí estoy con este proyecto, con este podcast, que es el primer paso hacia la materialización de un camino que quise iniciar desde que tenía 16 años. O tal vez desde que estaba sentada en mi pupitre al lado de esa ventana en 6º grado. No lo sé, tal vez ha estado desde siempre. Esta semana, en una escuela de filosofía a la que asisto, alguien me preguntó de qué va mi podcast, de qué trata tu podcast. Y me quedé unos segundos pensando para responderle. Y entonces le dije, hago reflexiones. Y él se me quedó viendo y me dijo, entonces estás filosofando. Y le dije, sí. Y me dice, ¿te consideras una filósofa? Y yo le digo, sí, me considero filósofa. Y se ríe. Y pues bueno, no soy una filósofa graduada de la universidad, pero eso es lo que hago la mayoría del tiempo. Estudio de manera autodidacta filosofía, metafísica, cábala, leo algunos libros de arte también, básicamente porque
Eso que sentía desde pequeña era una inquietud de tratar de entender lo que pasa dentro de nosotros como seres humanos. ¿Por qué estamos aquí? Cuestionarnos lo evidente, ir hasta el fondo de las cosas. Me gusta saber por qué hacemos lo que hacemos. No me gusta vivir de manera automática. Ya estuve viviendo de manera automática y es muy doloroso. Entonces, este espacio es un intento de libertad, es un intento de crear mi propio mundo y eres bienvenida o bienvenido a este mundo donde no hay tabúes, donde nos quitamos el velo y por eso el podcast se llama así, donde dejamos las etiquetas y nos quitamos la corbata y los tacones y el blazer y hablamos de lo incómodo, de lo que nos traspasa, de lo que muchas veces nos callamos. Y no quiero seguir esperando a que alguien me dé la autoridad para hablar sobre esto. No quiero que alguien me señale y me diga, eres digna de hablar de esto. O esperar 5 años más por una universidad que me autorice como filósofa o que me autorice como graduada en literatura o como graduada en X o Y cosa, para tener el derecho de poder sentarme detrás de un micrófono y hablar de lo que pienso. Me autorizo yo misma. Tengo autoridad moral para hablar de un montón de cosas porque las he atravesado, no solamente por los libros que me he leído, sino realmente por la historia que me acompaña. Entonces, este podcast y este espacio está hecho con esa intención, con la intención de compartirte mis experiencias y también de poner en palabras lo que son las emociones. Si hay un gremio con el que yo me identifico y en el que me siento un poco acompañada o como no tan diferente al resto, en el gremio del arte, de los artistas. Los artistas son como los incomprendidos, porque tal vez son personas muy permeables que tienen las emociones a flor de piel y que viven con el corazón expuesto, sintiendo un montón de cosas, con la vulnerabilidad de bandera, y yo toda la vida me he sentido un poco así. No quiero ponerme más etiquetas, no quiero decir que soy artista, que soy filósofa, que soy X, oye, soy yo, soy María y soy una mujer que se cuestiona, que está en búsqueda de su versión más auténtica y que trata de encarnarla en cada momento, y este podcast es la prueba de ello. Me encantaría que te quedes y me acompañes en este viaje de exploración, de autodescubrimiento, de creatividad, de reflexión y poder compartirte todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy integrando a mi vida, que es riquísimo y muy estimulante y no me lo quiero quedar para mí solo. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy, una parte de mi historia, una parte de lo que soy. Me gustaría mucho saber si te sentiste identificado o identificada con alguna parte de mi historia. Si te llegaste a sentir como yo me sentí en algún momento de mi vida, me gustaría saber si resonaste con algo de lo que hoy dije. Gracias por escucharme, gracias por dedicarme un espacio de tu tiempo. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio.